Buenas tardes, Sí, doctor. doctor. ¿La imagen ven? Sí se ve, doctor. Ya. Bueno, vamos a seguir con nuestra revisión del tema de ayer, jóvenes. Estamos revisando el cáncer de esófago. Esta es una imagen donde se utiliza para la etapificación. ¿Y cuál es esta? Es el TNM. Esto es prácticamente casi a todas las neoplasias que se aplica este tipo de etapificación. Aquí no hay que leer todo desde un principio, simplemente hay que ir a lo básico. En toditas las etapificaciones, ya sea en colon, ya sea en lo que quieran, el T y ese es tumor in situ. Entonces, ese simplemente, ¿qué quiere decir tumor in situ? Quiere decir, o un cáncer in situ. ¿Qué quiere decir? Que no ha rebasado la membrana basal, que no ha infiltrado. Está por encima de la membrana basal. Eso quiere decir in situ. Esa es su característica del carcinoma in situ, que no ha rebasado la membrana basal. Las otras ya son otra cuestión. X0, bueno, es pérdida de nombres, ahí no entra. Aquí empieza in situ, es decir, cáncer que no ha rebasado la membrana basal. El T1 son lesiones que van a ir hasta la submucosa. Estos se pueden dividir en A y en B, T1A y B. El T1A va a ir sencillamente hasta la muscularis mucosae, va a infiltrar hasta ese nivel. Y el otro que va a infiltrar hasta la mucosa, hasta la submucosa, perdón, es el T1B. T1B. Entonces el T1 dijimos que va a llegar desde la superficie, desde la mucosa hasta la submucosa. El T1 se subdivide en dos. El A llega hasta la mucosae, hasta la muscularis mucosae. Y el T1B va a llegar hasta la submucosa. El T2 simplemente y llanamente a la siguiente capa, la muscular. El T3 tenemos que va a infiltrar la adventicia. Después de la muscularis no es como en los otros segmentos intestinales que hay capa serosa, tienes la adventicia. Después de eso ya valió madres, ya no hay más. El T4, esto ya ha infiltrado todo el espesor del esófago, jóvenes. Esto también se divide en dos, en A y en B. Entonces, aquí el A es lesión resecable todavía, que infiltra ciertas estructuras, o sea, estructuras contiguas, vecinas. Y el 4B ya es una lesión irresecable, donde la infiltración a las estructuras ya es incompatible con la vida o es de mucho riesgo. Ese es el T, para resumirles un poco y de manera más sencillita. El otro, el N, pues son los nódulos. Aquí, sencillamente, N0, pues te dice no hay nada. N1, hasta dos nódulos. Pero ya N2 te dice de 3 a 6 nódulos. N3 ya tenemos 7 o más nódulos. Volvemos a repetir. N1, 1 a 2 nódulos presentes. N2, tenemos de 3 a 6 nódulos. N3, 7 o más nódulos. El M se refiere a las metástasis a distancia. ¿Hay metástasis? No hay metástasis. No hay metástasis. Esa es la clasificación TNM, que es la más práctica y es la que se aplica. Y esto nos permite planificar la alteración que tiene ya la enfermedad o la invasión y por ende el tratamiento que podríamos hacer. Porque en T4 hay infiltración, pero la lesión todavía es resecable.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos quitarlo esto, y al quitarlo no ponemos en riesgo la vida de la persona. El T4B ya valió madres, es una lesión irresecable. Entonces, como ven, esta es la etapificación patológica que es la válida. Cuando hablamos ayer de exámenes, la endosonografía, o sea, es un buen método que se utiliza como coadyuvante para etapificar. Solo lo hace el endoscopista. Y como ven, ese es un estudio, pues, la endoscopía es a colores, visión directa, pero la ecografía, pues, ya es blanco y negro. Y aquí no hay forma de decir con precisión, hasta aquí está llegando, o llega hasta la muscularis mucosae, o sencillamente hasta la mucosa, o la submucosa. Entonces es el patólogo el que nos da mayor precisión. Y esto, pues, al tener esta información, hacemos la etapificación y planificamos el tratamiento. Puede que el tratamiento sea candidato a una resección, puede que ya no sea candidato a una resección, o hacer un procedimiento en el cual va a ser paliativo. Entonces, para eso nos sirve, para el pronóstico y para planificar el tratamiento. Hablamos dentro de lo que es el cáncer de esófago de factores pronósticos. Es la probabilidad de supervivencia. A 5 años, pues, es pobre, pero esto se ha ido mejorando. Esto se ha ido, pues, compensando de cierta forma con el advenimiento de la tecnología, los métodos diferentes nuevos que existen, como por ejemplo el PET scan, que te permite planificar lo que está al alcance de la cirugía y lo que no, pues para, sin pérdida de tiempo, aunque sea darle un tratamiento paliativo para darle calidad de vida. No para curarle, pero por lo menos para darle calidad de vida y mejorar su estado general. Dentro de estos factores pronósticos tenemos uno, el grado de invasión de la lesión, o sea, la extensión de la lesión, en otras palabras, la etapa. La presencia de ganglios. ¿Cuántos ganglios están afectados? El número de ganglios es muy importante. No te habla del tamaño, te habla del número para la etapificación. El TNM y la IUCC, la Unión Internacional contra el Cáncer, pues son dos maneras de etapificar. La más práctica es el TNM. Son similares los dos. La presencia de tumor residual luego de un procedimiento quirúrgico es muy importante. Mencionar y tener la información del patólogo si los bordes de sección son comprometidos o están libres y a qué distancia están libres. La localización. Esto es muy importante como parte del procedimiento quirúrgico porque no es igual la localización media que una inferior. Por el tipo de drenaje que hay en el inferior va a ir hacia el abdomen, una parte, y otra parte al mediastino. En el medio, pues, va a ir al mediastino, y uno que otro posiblemente vaya al hígado, al abdomen, o al cuello, lo más raro. Los superiores solo pues al cuello o al mediastino. El tamaño del tumor, o sea, la longitud. Entonces, cuanto mayor sea este tamaño, mayor las posibilidades de metástasis, mayor las posibilidades de infiltración y, por ende, más pésimo el pronóstico. El tipo histológico. Los de mejor pronóstico son los epidermoides, los que están localizados en el tercio medio del esófago, que prácticamente son en el 75%. Los que son mucho más, tienes los adenocarcinomas, son distales. ¿Por qué tienen mejor pronóstico? Porque sencillamente este tipo histológico, el epidermoide, responde muy bien a la radiación. Con la radiación podemos tener tratamientos con respuesta curativa total.
Entonces, simplemente hacer uso de una quimioterapia, de medicamentos que van a sensibilizar y van a predisponer a que el efecto de la radiación sea mucho más intenso y por ende, pues la célula tumoral muere y tenemos la curación. Hay esa posibilidad. El estado general del paciente, sobre todo la edad te permite hacer los tratamientos cuando el paciente está en un buen estado general. Sin embargo, en la edad también es un factor pronóstico muy importante. Cuanto mayor sea la edad de la persona, el pronóstico y las respuestas de esta enfermedad a los tratamientos es más factible. Cuanto menos edad tenga la persona, la respuesta es pésima. Y la otra, pues las complicaciones de la cirugía, o sea, posteriores al procedimiento, la fístula o otras complicaciones que requieran manejos por ejemplo, por un ventilador. Esas cuestiones retardan el inicio de los tratamientos y por sí solitos ya condicionan un mal pronóstico. La otra cuestión, la ploidía del ADN. Bueno, es una cuestión que tal vez en esta cuestión no entra mucho a discusión, pero se menciona el tipo de ploidía del ADN. ¿Cuáles son los objetivos de un procedimiento quirúrgico ideal? Para tener una sobrevida de un 32%. Esto ya está mejorado con todo lo que hemos hecho. Un procedimiento completo que incluya la disección ganglionar de todo el segmento regional donde van a drenar esto. Entonces, el tratamiento quirúrgico debe ser, lo ideal es la resección del tumor primario con los sitios de drenaje. Entonces, el grupo ganglionar donde drena la localización. Tenemos una sobrevida que supuestamente es mejor, pero un procedimiento que no es muy amplio. Cuando hablamos de una disección óptima, un D2, estamos hablando de una disección ganglionar. Cuando hablamos de una R0, pues no es una resección limitada, pero también para pacientes que tienen una enfermedad que no está muy extendida. Entre las técnicas quirúrgicas, pues, mire, no hay una técnica que pueda decir esta es mejor que el otro o esto es lo ideal. Lo que se realiza es la esofageectomía con la técnica de Igor Lowitz. Es un procedimiento que conlleva, si la lesión permite la resección, pues es bueno. La otra condición que se puede hacer es una esofageectomía radical en bloque, todo quitar en bloque. Esto se hace por vía transtorácica o por vía abdominal o las dos cosas. La esofageectomía torácica total, todo por el tórax. Y la otra cuestión, la transhiatal. Estas transhiatales son procedimientos paliativos, jóvenes. Son terapias que hay que hacerlas pues a rajatabla, así como algo que, una cuestión heroica. Para esto, ¿qué usamos? Para hacer esa esofageectomía transhiatal. Mucho se hace sobre todo esto cuando ni siquiera es cáncer, cuando la persona ha tenido una quemadura por cáusticos que ha condicionado una estenosis y no responde a las dilataciones. Entonces es mejor utilizar este camino a través del hiato. ¿Y qué usamos para eso? Simplemente el safenotomo, el que se usa para sacar las varices. Es como les digo, como usan los eléctricos para pasar los cables, es como un cable. Entonces tiene una valvulita, un seguro así,
y con eso arranca. Todo viene por arrancamiento. Esto se hace de esa manera si todavía no tenemos neoplasia. En una neoplasia esto sangra muchísimo. Y lo ideal no es hacerla esta, sino que tal vez un procedimiento paliativo ideal sería la transposición de colon, que se puede hacer. El colon transverso, todo el colon, se libera, se secciona y un cabo se asciende hacia el cérvix, pero por vía preesternal. O también se puede hacer por vía retroesternal, bajo dilatación digital, jóvenes, o instrumental con un instrumento Romo, se llega hasta arriba y por ahí se asciende el colon. O puedes hacer intestino delgado también, pero son procedimientos paliativos. No hay una técnica estándar que diga este es mejor o esto se debe hacer. Todas tienen sus ventajas, todas tienen sus desventajas. Esto se acomoda de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la etapa de la enfermedad en la que tiene el paciente y de acuerdo a la condición general del paciente. Entonces, como toda neoplasia, pues aquí debe participar en las terapias el oncólogo clínico, el oncólogo radioterapeuta, el nutricionista, el psiquiatra, el psicólogo y toda esa vaina. Estos tratamientos quirúrgicos pueden hacerse de manera neoadyuvante, o sea, usar medicamentos para disminuir el tamaño del tumor o y luego después operarlo, ya sea un procedimiento los que hemos nombrado o una cuestión que quede como paliativo, o hacer las terapias después de hacer el procedimiento. Hemos quitado el esófago con más el cáncer, y si es posible, lo ideal es con el sitio de drenaje linfático de esto y hacer quimio. Pero la quimio es de tipo, no es neoadyuvante, esa es la quimio de tipo adyuvante. Los esquemas son varios. En la actualidad hay muchos medicamentos que se hacen combinaciones con buenas respuestas. La radioterapia, histológicamente hablando, el epidermoide es el que mejor responde a este tratamiento. Sin embargo, aunque sea adenocarcinoma, sí tenemos que hacer la terapia. ¿Por qué? Porque son terapias paliativas, son terapias temporales para detener la enfermedad, para dar calidad de vida simplemente. La radioterapia no debe ser como única modalidad, aunque sea paliativa. Tenemos también la otra alternativa, la quimio, si la cirugía ya no es posible. Se hablan de braquiterapias, o sea, la terapia endoluminal que se deja una bujía dentro de la luz del esófago. Pero son procedimientos que requieren la ayuda del anestesiólogo y es mucha la manipulación y el riesgo pues, de tener complicaciones respiratorias muy alto. Pero probablemente sí, en algunos lugares se está haciendo esto. Pero hay otra modalidad todavía diferente a esto que no causa este tipo de complicaciones. Es la radiofrecuencia. Tal vez ustedes van a escuchar ya cuando les toque ejercer esta cuestión. Se está haciendo uso de esta terapia. Es una terapia que no tiene las complicaciones de la radiación. Simplemente se inyecta una aguja y se conecta a la máquina de frecuencia. Y eso da buenos resultados, jóvenes, como terapia paliativa. La radioterapia se puede usar de manera preoperatoria, o sea, como neoadyuvante, o ser después del procedimiento, que ya es adyuvante. El objetivo de la neoadyuvancia o preoperatoria es disminuir un poquito el tamaño del tumor para tener unos
límites de sección un poco más libres de lesión. Pero esta cuestión, pues, está todavía por verse porque no es igual la respuesta en un segmento que el otro, porque hay superposición de vísceras. La radioterapia postoperatoria, o sea, adyuvante. Esto es después de haberlo operado pacientes con etapas iniciales o hasta medianos, que T1, T2 que llegan hasta la submucosa. Entonces, ¿cuál es su desventaja de la radiación? No podemos darle una dosis que quisiéramos. Tenemos que darle la dosis que su cuerpo tolere de acuerdo al kilopeso. Y eso es limitante. ¿Por qué? ¿Cuál es la complicación si le damos más de lo que su cuerpo toleraría? Pues vamos a producir una quemadura. Y desde la piel hasta allá se va a hacer un cráter. Un cráter que no va a tener solución. En términos generales, después de una cirugía, la radiación tiene su indicación, no porque sea cáncer, sino número de ganglios. Los ganglios estaban infiltrados su cápsula, o sea, han roto el cáncer, ha roto la cápsula del ganglio. Si es eso, más de uno, pues sí tiene indicación de radiación. O el límite positivo o próximo al de sección. O sea que el cáncer donde he hecho la sección del esófago está muy próximo o está comprometido. Esas son las indicaciones de la radioterapia. La quimioterapia, jóvenes. La quimio, pues, es un tratamiento a través de un suero, es un tratamiento sistémico. La cirugía y la radiación son tratamientos localizados directamente al esófago o al mediastino. La quimioterapia es a través del suero y entra la sangre, circula por todo el cuerpo. Por eso se llama tratamiento sistémico. Limpia de todo lado. Si es que es el esquema ideal, pues te va a eliminar hasta las metástasis. Esto también se puede hacer como neoadyuvante. En el pasado se usaba platino, 5-fluoracilo, pero estos son los que se usan como sensibilizadores para la radiación, para que el efecto sea más intenso y tengas mejor resultado. La preoperatoria, pues, utiliza esquemas habituales con el deseo de disminuir el tamaño del tumor. Estas respuestas pueden ser respuestas parciales, sin respuesta o respuesta completa. Cuando la enfermedad ya está diseminada, hay una extensión regional muy avanzada, pues lo que se hace simplemente es tratamiento paliativo. Para esto se usa la quimio, se usa la radiación. Las dilataciones que se recomiendan, jóvenes, son muy traumáticas y van a condicionar sangrado y van a condicionar hipovolemia y la muerte del paciente. Eso hay que manejarlo con mucha cautela. A veces el crecimiento del tumor va a estenosar completamente la luz del esófago. No hay posibilidades de colocar una sonda nasogástrica para nutrición. Para esto hay que ir adelantándose con una ieunostomía, una sonda por ieunostomía o una gastrostomía. Entonces son procedimientos paliativos. Lo que les decía, el tratamiento con láser, esto todavía tiene más certeza y viabilidad. Hay tratamientos con esto, son tratamientos locales, como para tunelizar, pero necesitamos todavía un aparato un endoscopio que tenga este tratamiento para poder hacer la fulguración y el quemado de la lesión. Pero yo creo que ustedes van a poder ver estas modalidades con más frecuencia.
y con más conocimiento. Entonces, cuando la enfermedad está diseminada, la cirugía ya no es indicativa y se hace uso de las terapias paliativas, la quimio y la radiación. Naturalmente, en la quimio pues hay que usar los esquemas completos, que también tiene el inconveniente de que hay que hacer uso una dosis que permite la tolerancia por kilo peso de la persona. Porque las complicaciones de la quimio pues son, en la actualidad, con los medicamentos actuales, son alteraciones hematológicas, la leucopenia. Es la más temida. ¿Por qué? Cuando hay leucopenia, pues la posibilidad de una sobreinfección por virus, por hongos o por cualquier bacteria es muy alta e inclusive puede ser mortal. Entonces, jóvenes, eso es en cuanto a lo que podemos revisar lo que es el cáncer de esófago. ¿Alguna pregunta que tengan, jóvenes? ¿Hoy tienen clases? Sí, doctor, a partir de las 7. Ah, ya. Entonces, miren, el tema siguiente es anatomía quirúrgica del hígado. Yo solo quiero mostrarles unas diapositivas un poquito para ubicarles. Podemos, para llevarles a imaginación lo que ustedes han visto en anatomía. Entonces, en el hígado, pues, es una víscera maciza, es la mayor de todo el cuerpo. Su localización, saben que está en abdomen superior, está rodeado por los arcos costales, por lateral y en parte por delante y por atrás. Entonces, esto es lo que vamos a revisar. Eliana, trataremos de avanzar. Yo creo que unos 10 minutitos más deben para que después ustedes puedan prepararse para su siguiente tema. Ya, nos vemos. Sí se ve, doctor. Ya. Entonces, la anatomía quirúrgica del hígado. Les decía, es una víscera maciza, la mayor del cuerpo. Esta víscera, como todas las vísceras macizas, tiene la característica de tener o presentar un dolor continuo, no es muy intenso. En sí, el parénquima hepático no duele, pero lo que duele es la distensión de la cápsula, y así es de las vísceras macizas, a excepción de la del páncreas, que es un poquito diferente. Entonces, el hígado está fijo por elementos anatómicos de sostén, ligamentos. La presión intraabdominal lo mantiene y participa en que el hígado esté en ese sitio. Entonces, el hígado tiene ligamentos de sostén. Tienes un ligamento en la parte superior que prácticamente rodea todo lo que es la cara posterior superior del hígado. Esto no es el diafragma. Es un ligamento que sostiene y que lateralmente van a tener fijación hacia la pared, hacia los arcos costales, los ligamentos triangulares. Entonces, por delante tienes el ligamento redondo, el ligamento falciforme, y arriba tienes el ligamento coronal. Esto es una vista posterior del este del hígado. Tienes la vena cava, tienes el espacio
avascular del hígado que está fijado a la pared posterior de lo que es el abdomen. Tienes la vena porta o los elementos que ingresan al hígado a través del ilio. Entonces, en esta cuestión, si tú te fijas, esta es la vena cava. El hígado tiene dos lóbulos, uno izquierdo, uno derecho. Aparentemente, anatómicamente, si tienen dos, el derecho es más grande que el izquierdo. Pero esto es una apariencia que en anatomía nos han enseñado. Si vamos a hablar quirúrgicamente, el hígado tiene dos lóbulos. ¿De dónde va esta división? Del borde externo de la cava al fondo de la vesícula. Esta línea punteada te divide el hígado en dos lóbulos. Este es el lóbulo derecho y esto es el lóbulo izquierdo. Entonces, estos dos lóbulos nos vamos a ocuparnos porque en lo que queda, lo que vamos a ver, tenemos que saber de dónde a dónde por lo menos viene y cuáles son los elementos que tenemos que quitar. Si uno planifica una hepatectomía derecha, el corte es de aquí a aquí. Todo esto se retira, jóvenes, sale. De la misma manera, si es izquierdo, todo esto se retira. Así como esto, como están viendo. Esto es una vista posterior de lo que es el hígado. Este es el lóbulo izquierdo, pero en su cara posterior. Entonces, todo esto nos han enseñado lo que es anatomía. Aquí tenemos lo que serían los elementos del ilio, o estuviera aquí. Esto es la vesícula. Entonces, la vesícula está por delante y medialmente tenemos el ilio hepático. La vena cava ni madres ni lo vemos siquiera, pero esto es lo que nos interesa a nosotros, los elementos del ilio hepático. ¿Cuáles son? El colédoco, la vía biliar, la vena porta, la arteria hepática. Entonces, esos son los que llevan los nutrientes al hígado. El hígado tiene otras cuestiones, cisuras y esas vainas que no los vamos a tomar en cuenta porque honestamente no tiene trascendencia eso, por lo menos para mí. Anatómicamente sí debemos conocer, pero para lo que hago yo tengo que revisar esta cosita que les he mostrado. ¿Por qué? Porque en base a eso voy a yo planificar mi cirugía. Si aquí está el borde de la cava, de aquí hasta aquí es el lóbulo derecho e izquierdo. Entonces, esta es la cara antero-superior del hígado. El ligamento redondo, esto va al ombligo. El ligamento falciforme va hasta allá. El ligamento coronario. Y aquí a los costados están los ligamentos triangulares del hígado. Son los elementos de sostén que tenemos en el hígado. Por estas cosas, el hígado no se cae. Y a esto hay que agregarle la presión intraabdominal. Hemos dicho anatómicamente dos lóbulos, quirúrgicamente también dos lóbulos. Entonces, los dos lóbulos son iguales. Aunque en anatomía nos han dicho este es lóbulo izquierdo, este es lóbulo derecho, este es más grande. No. Esta es la línea de Cantle, así se llama, en que hacemos el corte. Y si es que vemos la diferencia, vamos a ver que este lóbulo es del mismo tamaño que este otro. Entonces, jóvenes, esa es lo que en el hígado tenemos que tener en cuenta. Aquí ya prácticamente te están mostrando
la línea de Cantle, o sea que la división, lóbulo derecho, ¿ya? ¿Por qué habrán dividido así de manera un poquito curiosa esto? Entonces, los dos, si ustedes se fijan, aquí hay otro. Esto es una vista anterior. Esto pues es para recordarles que aquí hay fisuras, hay esas vainas que hay que tomarlo en cuenta porque así es nuestra anatomía y así en parte lo hemos conocido, jóvenes. El lóbulo caudado es una parte que es compartida entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Es posterior, no lo vemos. No es tan posterior, sino es póstero inferior. Entonces, si ustedes se fijan, esta chingaderita es eso. Entonces, el hígado se hace respetar. El hígado, estos dos lóbulos, se divide en segmentos, cada uno de ellos. Eso es lo que nos han enseñado para su manejo quirúrgico. El lóbulo caudado, pues, o el cuadrado, como le llaman otros, no sé si realmente tiene importancia, pero importancia patológica yo creo que sí tiene, porque hay lesiones que son caprichosas y se localizan en este pinche segmento. Y les hablaba que para el hígado hay que conocer y hay que tomar en cuenta los elementos del hilio, porque de ahí va a depender lo que nosotros queramos quitar esto sin causar alteración en la irrigación, sin causar daño en el drenaje de la vía biliar o en el retorno venoso. Es rarito, pero existe. Tal vez hay mucho más en trauma que enfermedad. Schwartz. Ustedes saben que el libro de técnica quirúrgica se llama Schwartz. Este caballero pues ha dicho que el lóbulo caudado no es un lóbulo. Entonces lo considera como un segmento. Todo lo que va y lo que regresa de este lóbulo es compartido por el lóbulo izquierdo y por el lóbulo derecho. O sea que el drenaje es a ambos lados. Entonces, por esa razón, como que creo que este caballero no lo consideraba. Una lesión, un estallido del hígado. Entonces, esto es lo que más se ve en los accidentes. ¿Para qué tenemos que conocer el hígado? ¿Para qué tenemos que tomar en cuenta la división de lóbulos? También es importante para describir el segmento. Ambos lóbulos se subdividen en segmentos. Y este caballero, Koimaut, ha hecho el mérito. Todo lo que hace rato veían hígado íntegro, aquí está fragmentado. Si ustedes se fijan, miren, el 1 es posterior, no lo vemos, póstero inferior. El 2 está localizado en el lóbulo izquierdo, el 3 también. El 4, anatómicamente, pues aquí lateral estuviera el ligamento falciforme y toda la vaina. Pero para la anatomía quirúrgica del hígado hemos dicho, de aquí a la vesícula. Entonces, esto es parte del lóbulo izquierdo.
El segmento 4 se divide en A y B. Tienes el segmento 1, el segmento 5, por aquí, y empieza a localizarse lo que es la vesícula. El segmento 6, el 7 y el 8. Se divide entonces el hígado en 8 segmentos. Y esto desde 1957, jóvenes. No es una cosa reciente. Es mucho tiempo lo que se ha ido estudiando. No solamente este caballero nos muestra esta división de los segmentos. Esto de los segmentos es importantísimo para describir las lesiones en los accidentes, en los estallidos de hígado o los desgarros como el que hemos visto. Tienes la vena cava, que va por atrás. Tienes la vena porta, que viene por abajo. Esta vena porta está formado por la esplénica, por la mesentérica superior. Entonces forman la unión de las dos mesentéricas y la esplénica, que es más abajo, pues va a formar la vena porta. La vena porta se divide en 2 ramos, para el lóbulo izquierdo y para el lóbulo derecho. El lóbulo izquierdo es más largo, pero es más delgado. Este otro es más pequeño. Y cada uno llega a un segmento, a cada segmento. Entonces la sangre se deposita y la sangre es retirada del hígado a través de las venas suprahepáticas. Este es del lóbulo izquierdo. Este es la suprahepática media y esta es la vena suprahepática derecha. Cuando hacemos un procedimiento, pues tenemos que ver. Esto es el que llora, este es el que sangra. Tiene un diámetro de 20 a 30 milímetros, jóvenes. Son venas de grueso calibre. Entonces, para esto nos sirve conocer lo que es el hígado. Jóvenes, el tiempo nos está a ver, un poquito más. Lo mismo, esquematizado con la mano, jóvenes. Segmento 1 está atrás, aquí atrás en el medio, es póstero inferior. El 2, el 3, el 4A, 4B, 5, 6, 7, 8. Entonces tienes la disposición de otra manera como se te va mostrando esta cuestión. Jovencitos, vamos a quedar aquí, por favor. Mañana nos veremos. No quiero perjudicarles con las clases. Mañana continuamos, por favor. Está bien, doctor, gracias. Listo, pues, chicos. Un gusto y muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao, chao. Hasta mañana, doctor. Ya, chao.